Tomar contacto con José Jiménez, es parte de Chequeado, un sitio muy prestigioso de la Argentina que hace un laburo tremendo y que tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. José Sebastián Carbone y Daniel Cerorena te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo están, Sebastián, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, lo primero que quiero preguntarte, José, es si crees que si te alcanzó el debate, si te conformó, si te gustó, o bueno, es lo que hay con la modalidad que tiene, si se dio todo ayer. Mira, en principio a nivel personal estuvimos trabajando mucho y por ahí llegó un momento en el que nos tocaba empezar a analizar frases y uno se perdía un poco de la totalidad del debate porque bueno ya empezábamos, como era un chequeo en vivo lo que hicimos y tratábamos de tener la mayor cantidad de información posible en la misma noche que se estaba produciendo el debate. Llegaba un momento en que uno se abstraía un poco de todo para poder analizar los datos, pero en líneas generales lo que escuché casi de fondo en algún momento, creo que fue bastante medido en el sentido de que Hmm. si lo analizáramos en el boxeo es como que se midieron mucho los contrincantes Sí. y estuvieron, digamos, tratando de más de no equivocarse que de forzar al error al rival, así que me dio la sensación de que digamos cada uno fue a cumplir un rol bastante determinado y creo que en buena medida lo lograron sin justamente eso, sin salirse mucho del guión que tenía determinado cada uno. Ujú. Tomando tu ejemplo de la pelea de boxeo, tal vez la que más arriesgó, yo lo decía antes de la nota con vos, fue Miriam Bregman, que si se quiere llega al último round sin ninguna posibilidad de ganar la pelea, ¿no? Digo, entonces es más fácil que salga, tiene mucho menos para perder. Sí, ella en líneas generales sí estuvo confrontativa con la mayoría de los candidatos, creo que con Schiaretti por ahí no confrontó demasiado, pero con el resto sí protagonizó por ahí los cruces por ahí más picantes, entre comillas, de la noche. Ujú. Estaba viendo un poco el sitio, encontraron muchas frases falsas. Ustedes tienen una muy buena manera de calificar, que es no solo es verdadero sino o falso, sino que es verdadero pero, o es engañoso, o es exagerado, o es directamente falso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más, si se quiere, la mentira más grande de lo que se dijo anoche? Mira, en principio, en líneas generales, encontramos muchas frases chequeables. Ajá. Eso es en principio lo importante para nosotros, más allá. Después hacemos la evaluación a medida que vamos haciendo los análisis correspondientes, pero en sí hubo muchísimos datos, sobre todo quizás por cómo se dio el debate y por cómo también se usaron los momentos de réplica en mayor medida, entonces hubo ahí más volumen para analizar o más tiempo insumido, digamos, fue en la parte económica, en el primer bloque, Claro. y ahí hay muchos candidatos, es como que, bueno, más naturalmente por el rol que ocupa y el resto y porque la economía era o seguramente es el punto más importante de discusión en esta elección. Bueno, ahí hemos encontrado muchísimas frases analizables y lo que llegamos a hacer anoche durante el debate y en las horas posteriores son 11 chequeos en total, Sí. 3 de Milei, 3 de Massa, 3 de Bullrich y uno de Schiaretti y de Bregman. Hoy vamos a seguir con ese trabajo sumando más chequeos y el primer balance es que eso, que hubo muchísimas frases chequeables. Después hubo, como vos decías, tenemos más allá del verdadero o falso varias categorías y hubo un poco de todo ahí. En este caso hubo verdaderos peros que digamos son verdaderos pero con algunos matices, Sí. exagerados, apresurados y también en total creo que dos falsos del total de los chequeos que hicimos. Mirá vos, los únicos dos falsos, estaba viendo, solamente hay dos falsos, estaba viendo que la frase de Milei que dice, la Argentina inició en el siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy estamos de la mitad de tabla para abajo, y de Bullrich hemos logrado ser el partido con más gobernadores de la Argentina en 40 años de democracia. Esas son las dos frases que ustedes detectaron que son directamente falsas anoche. Exactamente, sí, sí. Lo que es importante aclarar es que no estamos diciendo que son las únicas dos personas que dijeron frases falsas, Claro, sí, sino sí, sí. del corpus que pudimos analizar
en el vivo, digamos, casi en el minuto a minuto, son esas dos. Seguramente a medida que sigamos avanzando en el análisis haya más, o bueno, otras, como decía, son por ejemplo, apresurados o exagerados, que tienen también un poco de cada cosa por ahí. Sí, además, bueno, como dice la frase, no hay peor mentira que la mitad de la verdad, y hay muchas medias verdades, ¿no? En política y en declaraciones de candidatos, me imagino te encontrás con mucho eso de la mitad de la verdad. Claro, sí, es importante poner en contexto muchas veces las declaraciones o las frases o los datos, en este caso, para poder analizar claramente qué es verdad y qué no de una frase. Siempre nosotros, cuando sabemos que es un tema complejo y sabemos que muchas veces por ahí, en tiempos de lecturas rápidas, mucha gente demanda quizás el blanco-negro, pero siempre decimos que hay un tono de gris muy importante entre cada uno de esos dos extremos, y muchas veces los datos contextuales nos ayudan a poder justificar eso, que digamos, decir, no es ni falso, ni absolutamente falso, ni absolutamente verdadero, sino que hay en el medio un degradé de matices que nos hacen que vayamos por esas calificaciones intermedias. José, ¿y qué tan distinto puede llegar a ser el debate del domingo que viene, tomando en cuenta que en la Argentina un día te da para un debate completo y una semana ni hablar? Sí, sí, claro, hay que ver obviamente qué pasa en la semana, ¿no? Porque justamente ayer una de las primeras cosas que salió es algo que en principio no estaba en los papeles de nadie, que es la situación del jefe de gabinete de la provincia de Claro. Buenos Aires, María Estado, en varias oportunidades. Miriam Bregman enseguida, antes del minuto, ya trajo el tema a colación, y por eso, por ahí, lo que podemos imaginar hoy, de acá al domingo, cambia mucho, pero digamos, y esto más allá de lo que, obviamente, de lo que hacemos nosotros, que es tratar de chequear información factual, creo que me parece que la mayoría se fue bastante conforme con su rol. No creo que arriesguen demasiado, que cambien mucho el perfil o la estrategia, ¿no? Para el próximo domingo. Sí, además se esperaba que alguno pueda pisar el palito, ¿no? O tirarla muy afuera, cometer algún error que lo perjudique, y me da la sensación de que eso no pasó. Y si querés, el tema en donde más se exponían los tres principales candidatos era en el económico, y eso ya pasó, no va a estar el próximo domingo. Así que uno piensa, que te coincido con vos, en que el del domingo que viene todavía va a ser más conservador, si se quiere, que este. Exactamente, sí, yo creo que no van a tratar de no forzar el error, y digamos, también teniendo en cuenta que ya va faltando cada vez menos para las elecciones, y nadie va a querer, digamos, meter la pata, entre comillas, como se dice. Uh-huh. Quizás, seguramente quienes más tengan cuidado, o quienes estén jugando más, son Bullrich y Massa, porque bueno, ahí está la pelea por el segundo puesto, que creo que, me parece que por lo menos, obviamente sin aventurar resultados, pero Sí, me pero es la parece que por sensación. las actitudes, claro, es la sensación, y parece que también es las actitudes que tienen ellos. Sí. De algún modo, creo que ambos candidatos, Massa disputando con Milei para tratar digamos, de polarizar ahí y dar esa pelea ya como adelantada para el balotaje que él supone que se va a dar, y Bullrich tratando bueno, también de confrontar más con Massa que con Milei para intentar justamente comerle votos, y ser ella la que ocupa el segundo lugar. Digo, al margen que después puede pasar, digamos, parece que es una elección muy cerrada y puede pasar cualquier cosa, pero en principio da la sensación que las posturas que están adoptando tienen que ver con que se imaginan en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Viste que se habló mucho de un hipotético acuerdo entre Massa y Milei para ser ellos dos los que polaricen la discusión. Si fue así, ¿te da la sensación de que Bullrich logró por ahí desarticular o meterse un poco en esa pelea? En principio, yo no podría decir, o no sabría decirte si existe tal acuerdo, Sí. digamos. Nuestra tarea en chequeado es, como decía, ir a los hechos y a los datos, y tratar de respaldar o de analizar frases con datos concretos. Por lo tanto, esto por ahí nos escapa un poco de nuestra tarea, pero sí te reitero que creo que
como opinión personal, que lo que parece que se está dando es esta dinámica, ¿no? De ver quién entre ellos dos, entre los dos candidatos que salieron justamente, o las dos fuerzas que salieron segundo y tercero en la elección de las PASO, tratar de ocupar justamente ese lugar, ese segundo lugar que los deposite en el balotaje, y después sí completar, digamos, la tarea de polarizar con Milei, que, insisto, en una elección muy cerrada no se sabe lo que puede pasar, pero las posturas de los candidatos dan a entender o parecen mostrar que ambos ven a Milei como primero seguro y que están peleando por el segundo lugar. Te agradecemos realmente mucho, José, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y bueno, aprovecho también para contarles, ya lo hablamos el fin de semana, perdón, que mañana vamos a estar por Gualeguaychú con una capacitación de Reverso, que es una alianza contra la desinformación que estamos liderando junto a otros medios, y que es una alianza federal porque tiene más de 100 medios en todo el país, y bueno, vamos a estar brindando una charla para periodistas, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar con muchos colegas allí. Un abrazo grande, José. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. José Jiménez de Chequeado haciendo el análisis del debate. 11 chequeos hicieron ayer, contaba José, lo van a seguir haciendo hoy. El sitio es chequeado.com, ahí pueden encontrar un montón de cosas. Pero primero, no solo cosas del debate, de hecho, por ejemplo, no sé, están las 5 noticias falsas sobre Patricia Bullrich en los últimos días, las 5 noticias falsas sobre Sergio Massa, bueno, las cosas que se han dicho y se dicen en campaña y no son ciertas, hay mucho de fake news en redes, bueno, está muy bueno chequeado para poder ir viendo realmente cómo son las cosas. 11 chequeos, de los cuales solo 2 dieron falsos, después hay engañosos, exagerados, ¿verdad? Pero hay verdaderos, pero realmente es muy interesante el laburo que ellos hacen para desmenuzar un poco lo que ha dejado el debate con, como dice el sitio, cuestiones chequeadas, ¿no? Claro, sí. Pasar por el tamiz o pasar por el chequeómetro, por decirlo de alguna forma, lo cierto es que ha dejado muchas frases, las más importantes las podés ver ahora, y bueno, sobre 9, 2 falsas, yo pensé que iba a haber alguna más. Sí, hay que ver hoy cuando sigan buscando, ¿no? Hay que ver cuando profundicen. Bueno, ¿quedó alguna